cualquiera que va a un terciario sabe que debe tener computadora. Ordinariamente tienen computadora. Es un adulto y con estos sistemas de Skype, etcétera, es una cuestión de adulto. Yo creo que en los terciarios se puede habilitar, no sé exactamente cuál va a ser la porque no hay parciales. Se ha pedido que no haya parciales, pero creo que se va a lograr algún modo de acreditación y va a ser serio y responsable porque no son tan cuantitativos los terciarios. Yo tengo 12 alumnos, no son tantos, y la mayoría tiene estos medios, así que se va a poder, yo creo, acreditarlos sin dificultad. Yo no me voy a sentir haciendo un acto de deshonestidad ahora, en el pibe del secundario que no tiene computadora, yo tengo casos, la Vicky, Viviana la conoce, la Sí, Vicky no tiene computadora, claro. entonces uno ve que tiene una limitación tan básica que difícilmente la institución va a cubrir ese problema. No Es que lo puede cubrir. hay chicos que no tienen ni siquiera acceso por datos o wifi a la Claro. comunicación por celular. Y eso es más complicado porque ni siquiera puede llegarles a veces a las actividades. Entonces uno tiene que ver, a veces ir a la casa de los chicos, llevarles las cosas, a algunos no, y otros, bueno, esperar que respondan porque hay un celular para 4 hermanos y que Sí. tienen que trabajar todos con el mismo celular y el de secundario en mi caso queda para el último. Así que no, hay que pilotear muchas realidades, porque si tienen computadora o acceso por lo menos al wifi, a internet, bueno, mal que mal la cosa con videollamadas, con alguna situación uno lo maneja, pero lo otro, dar clases por WhatsApp, pasando fotitos, pasando videitos, Claro. es muy complicado, muy complicado. Bueno, hay que hacerlo porque es la única forma de llegar. Se estamos agudizando todo el ingenio posible para llegar a todo y que no quede ninguno afuera. Porque bueno, videollamada entre un grupo, pero y el otro hay que ver cómo acceder, cómo hacerlos acceder a todo, a las explicaciones, a las actividades, a todo. Es Una mucho, mucho. reflexión, una reflexión para mí es esta, que la tuve siempre, pero ahora la ratifico contundentemente, que todos estos medios son un gran avance y ayudan a resolver muchos problemas, pero ciertamente el estado natural de las comunicaciones humanas es el otro. Entonces, la educación es un acto humano, es un encuentro interpersonal. Todo esto sirve perfectamente para cuando hay tsunami, por supuesto, y hay que elogiar todos estos instrumentos. Pero ciertamente que la pedagogía, la ciencia de la educación, todas las ciencias sociales suponen el encuentro interpersonal y eso no se puede modificar en absoluto. Entonces, me parece esto ayuda a resituar el mito de todos los sistemas estos de video, que cuando no los padecíamos, parecía que era el grito de la moda, ¿se acuerdan? Hasta el año pasado, todo el mundo sentía colegios que no tuviera esto un complejo de inferioridad. Y ahora nos damos cuenta, no, que es un instrumento excelente, pero que es un instrumento un poquito mejor que la tiza y que el pizarrón, pero ciertamente que la palabra, el encuentro, el rostro, eso no tiene punto de comparación, no hay punto de comparación. Bueno, son las 19:01, estando ya María Josefina Rampoldi y, ¿cómo que se llama? Y Mabel y Liliana, podemos arrancar. Si ya estoy viendo desde acá, Liliana, están los personajes más importantes. Gladys Campos, ya le he dicho, observen que vive a la vuelta igual que Liliana, o sea que por eso son siempre puntuales. Así que acá hay gente que vive muy, Hola, muy Pati, hola. ¿qué tal? ¿Cómo te va, Liliana? Muy bien. Está Gladys. Así que, siendo las 19:02, vamos a comenzar, ¿sí? Arrancaremos, como siempre, vamos a buscar el texto bíblico, ¿sí? Eh, los que tengan en papel, busquen la página
302. Y quienes tienen PDF, por favor, busquen 315. Los que tengan página 302. Y los que tienen PDF, por favor, 314, ¿sí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Qué título tenés vos, Liliana, que estás en... Liliana, vos que estás con papel, ¿cuál es tu título? La agonía en Getsemaní. Bien, perfecto. ¿Y el resto que está en PDF también? Sí, la agonía en Getsemaní. Bien, pero vamos a subir una página arriba, vamos a ir hacia arriba, en papel hasta la página 300, vamos a subir toda una página a donde el 300. título que dice Hacia Getsemaní. Abajo está, en la página 300, abajo, son 2 renglones nomás. ¿Lo estás viendo, Gladys? Gladys, bien. Entonces, porque hay una introducción que la han cortado, porque después metieron otro discurso, no nos interesa a nosotros dar la cuestión, pero entonces la introducción está en otro lugar, por eso vamos a ir hacia la introducción. El título es Hacia Getsemaní. Para no volver ahí, lo vamos a leer juntos, ¿sí? Que un solo lector lea Marco, Mateo, Lucas y Juan, ¿sí? Eso lo haga un solo lector, porque hay poco para subrayar, pero sí, y después ya vamos al texto concreto, ¿sí? Entonces, quien quiera leer, arrancando por Marcos, seguimos por Mateo, Lucas y Juan, como son esas 4 introducciones, que un solo lector lea es suficiente. Bien, gracias. Bueno, y habiendo cantado, empiezo por Mateo, Bien, y habiendo cantado los signos, salieron al monte de los olivos. ahora pero arranquemos por Marco, ¿no? Sí, Sí. Es lo mismo. Ah, igual. bien, adelante. Y en Marcos igual, y habiendo cantado los signos, salieron al monte de los olivos. Perfecto. Lucas, y habiendo salido, fue, según la costumbre, al monte de los olivos. Le siguieron también los discípulos. Ese es Lucas. Y Juan, habiendo dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón. Ven que Marcos y Mateo son iguales, el Lucas cambió, y Juan lo que cambió acá es el lugar. Más que hablar de Monte de los Olivos, habla del torrente del Cedrón. Yo después del apunte puse una foto y lo vamos a ver, ¿sí? Acá Juan solo cambió el lugar, no es tan importante. Lo más importante de todo está en Lucas. En Lucas sí es importante. Jesús fue como de costumbre, va ordinariamente, o sea, no está intentando huir Jesús. Jesús está haciendo algo que hace siempre, ¿no? Que Jesús no cae en la tentación de escaparse, porque probablemente ya estaría enterado de todo esto, de la persecución. Entonces Jesús no cae, no tiene para nada esa tentación. O sea, va como de costumbre a este lugar. Y lo otro, el verbo de los discípulos que siguieron, todos sabemos que es el verbo que define a los discípulos, y sobre todo en la pasión en Lucas va a ser el verbo más importante. O sea que en Lucas hay que pintar costumbre y siguieron, ¿sí? Entonces, después lo demás no nos interesa tanto. Así que ahora sí vamos al texto que nos interesamos. Bajamos toda una página hasta las negaciones de Pedro. Bajamos una página hasta que llegamos a la agonía de Getsemaní. Que allí sí comenzamos, como siempre, es un texto largo, así que
uno se va a ofrecer para Marco, otro para Mateo, otro por Lucas y Juan. Así que quien quiera arrancar con Padre, Marcos, por favor. padre, Sí, disculpe. sí, No sé en qué página están porque recién me logro conectar. bien. Yo le mandé el apunte. Sí, ya lo tengo. Bien. Generalmente en la primera página del apunte yo pongo las páginas, ¿sí? ¿El PDF tiene usted o libro? Tengo libro. Entonces busque la página 302. ¿Listo? Yo estoy tratando de enviárselos al mediodía, así los que tienen un tiempito y lo puedan pintar, lo pintan, ¿no? Bien, vamos entonces, quien quiera leer la versión de Marcos, adelante. Diga el nombre y lea. Isabel, ¿puede ser? Y van a una propiedad cuyo nombre era Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí mientras oro. Y toma a Pedro y a Santiago y a Juan consigo, y comenzó a espantarse y angustiarse. Y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, permaneced aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y oraba, para que, si era posible, pasara de él la hora. Y decía, Abba, Padre, todo te es posible, aparta esta copa de mí, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Isabel, continúa más Mateo, abajo. No, Marco, Isabel, continúa más abajo. ¿En la otra hoja? Claro, ¿La otra hoja? ah, Porque ya leí todo. siga, siga. A ver. Y En va el ahí, versículo y va y los encuentra ahí, y va y los encuentra durmiendo, y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está pronto, mas la carne está enferma. Y de nuevo, yéndose, oró, diciendo las mismas palabras. Y de nuevo yendo, los encontró durmiendo, pues sus ojos estaban pesados y no sabían qué responderle. Y va la tercera vez. ¿Sigo? Sí, Y les dice en adelante, dormid y descansad, basta, ha venido la hora, he aquí que es entregado el Hijo del Hombre en las manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí que el que me entrega está cerca. bien, quien quiera leer la versión de Mateo, diga el nombre y adelante. Josefina, Adelante. ¿puedo leer? Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos ahí, mientras yéndome oro allí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Permaneced aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando. Y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y va donde los discípulos y los encuentra durmiendo. Y dice a Pedro, ¿así no habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación.
El espíritu está pronto, mas la carne está enferma. De nuevo, por segunda vez, yéndose, oró diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que la beba, hágase tu voluntad. Y yendo de nuevo, los encontró durmiendo, pues sus ojos estaban pesados. Y dejándoles, yéndose, oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras de nuevo. Entonces va donde los discípulos y les dice: En adelante dormid y descansad. He aquí que está cerca la hora, y es entregado el Hijo del Hombre en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí que está cerca el que me entrega. Correcto. Ahora, con la vista, vamos repasando de arriba hacia abajo y vamos señalando las diferencias y tal vez unas son más importantes que otras, ¿sí? Pero bueno, adelante. María Elena, padre. Dale. En la parte sentados ahí mientras yéndome, oro allí, dice Jesús, ¿no? En Mateo. Y en Marcos dice sentados aquí mientras oro. O sea, es una acción que él se va. Bien, un poco más allá. perfecto. ¿Otra diferencia que quiera marcar alguien? Sí, Mabel, Dale, ¿cómo le Mabel. va? Hola. En Hola. Marcos dice que permanece aquí, les da la orden a los discípulos de que permanezcan aquí, velad. Y él dice conmigo en Mateo. No sé si será importante. Sí, te fuiste abajo, estás como en el versículo en Mateo, sí, hay un Sí, conmigo, te fuiste bastante abajo. Está bien, perfecto. Subraya el conmigo, muy bien, perfecto. ¿Más? Mateo dice los hijos. Padre, ¿Hay otra diferencia? Sí, padre, Sí, ¿a quién toma a Jesús? Marcos dice que toma a Pedro y a Santiago y a Juan. Y en Mateo dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo. No los Bien, nombra. claro. eran como muy de segundo lugar, Santiago y Juan, ni los nombra, ¿no? Mateo sabemos que es el Evangelio de Pedro, se marca la preeminencia de Pedro, y los otros dos ni se los menciona. Sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Muy bien, otra cosa que merezca la pena destacarse. María Elena, padre, Sí, ¿cómo está Jesús? En Mateo dice entristecerse y Marcos dice espantarse. No sé. bien, una gran diferencia, ¿no? Espantarse es una cosa violentado, ¿no? Espantado, no se gobierna a sí mismo. En cambio, el otro entristecerse, hay cierta delicadeza. Mateo está describiendo a Jesús un poco con mayor dominio de sí mismo, no está espantado, ¿correcto? Otra diferencia, Un acá poquito viene más lo de... abajo, no sé si ¿Cómo? no sé si me fui muy abajo, pero ahí cuando está orando, diciendo en uno, dice Padre mío, y en otro dice Abba, Padre. Claro. Esa es grandísima, es una grandísima diferencia, pero volvamos todavía, arriba de eso, ¿hay algún otro detalle? Sí. Acá dice, Marcos dice caía en tierra y oraba, y Mateo dice cayó sobre su rostro orando. Bueno, No, una gran diferencia. Ah, sí. cae en Marcos, tierra como que cae de rodillas. En Marcos se cae, sí, es alguien que no tiene fuerza. En cambio, en Mateo, eso se llama proskinesis en griego. Orar es poner el rostro en tierra. ¿Vieron los sacerdotes el Viernes Santo cuando hacen la celebración de la cruz que se recuestan? O cuando los ordenan diáconos o los ordenan sacerdotes. Eso se llama proskinesis, es un modo profundo de orar.
¿Ve? En el caso de Marcos se cae, porque está Sí, espantado. En cambio, en Mateo no, se entristece y cae rostro en tierra, es mucho más delicado, es casi un modelo de orante, ¿no? Bien, sí. Renata había marcado, muy importante, en Marcos Abba, Padre, en Mateo, Padre mío, y en Lucas, me adelanto, pero bueno, Padre, ven que es Padre, diferente, ¿no? Padre. Bien que es diferente. Bueno, obviamente que acá la expresión importantísima de estos relatos es Abba, Padre, ¿no? sí. Perfecto, después diremos alguna palabra. Seguimos. Bueno, cuando le pide al Padre, dice, no como yo quiero, dice Mateo. Y Marcos dice, no lo que yo quiero. Está bien. Mateo puso dos como, ¿no? No como yo quiero, sino como tú. Bien, perfecto. Adelante, En, otra Ma- diferencia. en Marcos dice, y va y los encuentro dormidos. Y en Mateo Ah, dice, y va donde los discípulos y los encuentro dormidos. O sea, en uno Per- dice que a dónde está, a quién va. perfecto. Muy bien. Otra diferencia. En Marcos lo nombra a Pedro como Simón y en el sí. otro, en Mateo, no. Le dice a ¿Quién Pedro, llama, Simón, quién duerme. usa en Marcos, quién menciona a Pedro? El A narrador Pe- dice El a Pedro, es el narrador. el narrador. narrador. Jesús le baja el tapete y le llama Simón porque se ha dormido. Bien, adelante. Mateo mantiene el Pedro porque ya sabemos que es el Evangelio de Pedro. Seguimos. Otras diferencias. Bueno, Marcos dice, oró diciendo las mismas palabras y Mateo dice, oró diciendo, Padre mío, si esta copa no puede Claro. pasar sin que la Un beba, relato largo. hágase. Perfecto, un relato largo. Muy bien. Adelante. Ah, perdón, ahí está, hágase tu voluntad, Mateo, ¿ven? Que es lo del Padre Nuestro. Es que acá está Sí. vinculado al Padre Nuestro. Eso es el Padre Nuestro de Mateo, ¿no? No el de Lucas. Bien, adelante. Seguimos. Marcos dice, y de nuevo yéndose, oró con las mismas palabras, y Mateo dice, de nuevo por segunda vez, la enumera. Marca bien los tiempos. Perfecto. ¿eh? En realidad los dos tienen los tres tiempos, pero Marco los señala, lo destaca. Hay tres tiempos. Seguimos. Marcos dice, no sabían qué responderle cuando los Bien. encontró ¿Y eso durmiendo. a qué evoca, María Elena, eso? ¿A qué nos evoca? ¿Dónde? Ah, No sabían qué responderle. No Yo sabía tampoco qué sé. responderle. ¿A qué evoca eso? La transfiguración, ¿sí? claro, al Monte Tabor. Ah, Claro, ya. exactamente. Bien, Ah, adelante. Mateo lo sacó porque trata de mejorar la imagen de los discípulos, ¿no? Seguimos, avanzamos. bueno, después la tercera vez les dice lo mismo, pero Marcos dice, basta, Va. ha venido la hora. Muy bien. Y al Bueno, pero ahí, final, importante es el verbo entregar, ¿ven? Es la hora y es entregado el Hijo del Hombre, el que me entrega. El verbo entregar es el verbo más importante de la pasión, ¿sí? Entonces, todos entregan a Jesús, Pilato entrega a Jesús, Judas entrega a Jesús, todos entregan a Jesús, el Padre entrega a Jesús.
el verbo de la pasión es, en los 4 evangelios, el verbo entregar. Bueno, o sea que hay que destacarlo, pero ahí son iguales. Bien, vamos entonces a Lucas. Marco y Mateo vieron que son muy parecidos. Sí. Adelante, veamos Lucas ahora. ¿Alguien que lo quiera leer a Lucas? Diga el nombre y lea. Yendo donde los discípulos, los encontró durmiendo por la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantándoos, orad para que no entréis en tentación. Bueno, acá hay una gran diferencia, ¿no? Casi que el texto está renovado, muchísimas cosas no están, y la gran sorpresa es el ángel, evidentemente. No están los 3 momentos que va, viene, todo eso desaparece, y en el caracol de la cuestión está que aparece un ángel para confortar a Jesús y suda sangre. Bueno, evidentemente que este es el caracú de Lucas, y a la hora de comentarlo tenemos que detenernos allí, ¿sí? Bueno, vamos a alguien que lea Juan. Juan, ya sabemos, no narra la escena de Getsemaní, así como no narró la escena de transfiguración, no narró las tentaciones, no narró el bautismo. Pero en un discurso, que yo después en el apunte lo transcribo íntegramente, en un discurso el Evangelio de Juan hace una clara alusión a la oración de Getsemaní. Entonces, no narra, no tenemos el relato, la narración, pero hay una clarísima evocación, y entonces sí la vamos a leer. Si no tuviéramos el contexto no lo entenderíamos, porque son trozos de diversos lugares. Así que vamos a leer lo que sale en esta sinopsis y haremos el esfuerzo de entender, ¿sí? El texto. Bien, quien quiera leer, Juan, por favor, preste... Perdón, padre. Adelante. Perdón, padre. Perdón, padre. Adelante, quien quiera leer. Padre, ¿puede decir en qué página estamos? Porque me ausenté un segundo. Seguimos. ¿Qué estamos hablando? Gerardo, estamos en la sinopsis. Sí, pero ¿en qué página de la sinopsis? Porque me ausenté un segundo. 302. Estamos en la 316. Gracias. Ahora empezamos a leer la versión de Juan. Adelante. Leo yo, Viviana, donde había un jardín en el que entró él y sus discípulos. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Esta hora? Perdón. Pero para que conozca el mundo que amo al Padre y que como me ha mandado el Padre, así hago. Pero por esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Vino pues una voz del cielo. Y le glorificaré, y de nuevo le glorificaré. Otros decían, un ángel le ha hablado. La copa que ha dado el Padre, ¿no la beberé? Ha venido la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Levantaos, vámonos de aquí. Viene el jefe de este mundo. Bien, destaquemos lo importante de Juan. ¿Nos damos cuenta que está haciendo alusión al Huerto de los Olivos, a Getsemaní? Está medio raro. Y sí, Hay un Está jardín. raro, está citando diversos lugares. Pero uno se da cuenta, cuando uno lee Juan, se da cuenta que está aludiendo a la oración del huerto, algo así, ¿o no se da cuenta? Y Y sí, sí, porque el jardín y los discípulos lleva a pensar en la Bien. oración. Y otra cosa Bien. más, Padre, sálvame de esta hora. ¿cómo lo dice? Dice.
como angustiado. Con interrogación. Claro. Dice, ¿qué Primero diré, dice, Padre? Sálvame a esta hora. Pero no, el más no, bajo dice, si para esto he venido. claro. O sea, Sí. no quiere que el Empieza con Padre mi nos alma, salve a esta hora. Si yo he empieza con mi venido alma para... está turbada. ¿Cómo? Para entregarse. Él ha venido para esto. Claro, ven que es muy distinto el tono. En los otros Jesús está angustiado, Padre, que pase de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad. Acá, ya Acá cuando está leamos el decidido. texto entero, van a ver que dice, Padre, libérame esta hora. No, si para esto precisamente he venido. Cuando leamos el texto Claro. entero van a ver que es muy claro que lejos de querer que el Padre aparte el cáliz, Él vino a beber el cáliz. ¿Qué otra cosa evoca a Getsemaní? Bueno, está la voz del cielo, hay un ángel que le ha hablado. Ujú. La gente dice que es Como, un trueno, como dice, en no, es un Lucas. ángel, ¿no? Bueno, ven que hay un parentesco con Lucas importante, Claro. ¿no? Pero Habla de acá la lo copa importante también, es, la copa Juan, que me ha dado el Padre. ¿cómo? La copa que me ha dado el Padre, dice, acá Claro, también refiere, aparte de mí este cáliz, la copa que me ha dado el Padre serían No, similares. bien, perfecto. Lo que, bueno, vamos ahora a, ya hemos leído más o menos el texto, podemos decir que tenemos una lectura atenta del relato. Ahora vamos a nuestro apunte, ¿sí? Buscamos la diapositiva 3, es un chiste. ah, sí. Vamos a la diapositiva 4, otro chiste. Mm. Bien, vamos a la diapositiva 5. Acá hay un mapita de Jerusalén en tiempo de Jesús. Lo que tienen en rojo es la ciudad. Las ciudades eran pequeñitas, eran amuralladas. Bueno, ahí está el templo. Fíjense a la derecha, a la altura del templo, ¿ven? No se Más entiende. abajo, también a la derecha tienen el Monte de los Olivos. Más abajo tienen el Valle del Cedrón. Bueno, Juan ubicó esto en el Valle de los Sinópticos en Getsemaní, el Monte de los Olivos. El mapita este es muy bueno. En otras oportunidades podríamos destacar varios aspectos. Si ustedes cruzan todas las ciudades del Monte de los Olivos de la izquierda, va a tener allá el Gólgota, que fue donde crucificaron a Jesús. Bueno, no entramos en detalle, no nos interesa ahora este mapa, sí hay que conocerlo bien. Cuando uno lee los relatos de la pasión, este es un mapa, ¿sí? Pero bueno, ahora era por el detalle menor de que Juan ubicó la escena en el Valle del Cedrón. No nos interesa gran cosa. Vamos a la diapositiva 7. Ahí tenemos una foto de los Montes de los Olivos, Getsemaní. En algún árbol de esos seguramente que esta escena ha sucedido. No se sabe cuál, no nos importa, pero ciertamente que esa es la zona, ese es el lugar. O sea que cualquier arbolito, si alguna vez viaja, cualquier de esos arbolitos usted diga, sí, acá fue lo de Jesús, y nadie le va a poder refutar su convicción. Bueno, yo comenzar haciendo un análisis estructural, siguiendo Marcos, pero no deteniéndome en Marcos, sino un análisis estructural de qué habría sido la experiencia de la oración en el huerto o de Getsemaní. Es un análisis estructural, basado en Marcos, pero no atado a Marcos, ¿sí? Es como para hacer una introducción general. Después vamos a decir una palabra de Marcos, una palabra de Mateo, una de Lucas y una de Juan. Pero primero un análisis de conjunto. Diapositiva 8. Hay una relación horizontal que es Jesús y los discípulos.
Jesús busca la conjunción, en cambio con los discípulos están separados, ¿ven? Jesús va a ir a ellos, ellos se quedan estáticos. Jesús va a velar, ellos están durmiendo. Jesús va a orar, ellos entran en tentación. ¿Ven? Los discípulos están separados de su maestro. Jesús está solo. El drama de esta experiencia es que Jesús está solo, que va quedando progresivamente cada vez más solo. Diapositiva 9, lo mismo pero en clave vertical, la relación de Jesús y el Padre, ¿ven? Jesús está orando, pero el Padre le presenta un cáliz. Me adelanto, el cáliz en la Biblia, salvo muy pocas excepciones, generalmente es un símbolo negativo, ¿sí? Beber el cáliz de la pasión. En el Apocalipsis aparecen 7 copas, y son copas de maldiciones. Entonces, en la Biblia en general, no siempre, pero casi siempre, la copa o el cáliz es un símbolo negativo. Entonces, ante un cáliz, Jesús está orando. El cáliz despierta la turbación. El cáliz es la pasión, es la cruz. Él en un momento está de pie y después cae en tierra. Recuerden más, Jesús está hablando, pero hay silencio. Entonces, fíjense, el silencio de Dios se corresponde con el silencio de los discípulos. Entonces está solo espacialmente, pero está solo también en clave religiosa, ¿sí? El Padre ha hecho silencio. Fíjense diapositiva 10. 5 veces sale el verbo decir, hablar. Pone en manifiesto que Jesús no cesa de hablar, en contraste con el silencio de los discípulos e incluso de Dios. Fíjense diapositiva 11. La mayor lejanía de Dios ha sido el ámbito de la palabra más cercana sobre Dios, Abba. Hoy sabemos con claridad que la palabra Abba es típica de Jesús. Ningún judío piadoso hubiese expresado esa palabra. El judío piadoso sabe que Dios es lo santo, lo separado, lo segregado. Es el totalmente otro. Ningún judío piadoso va a tutear a Dios. Entonces tiene conciencia de que Dios es lo totalmente otro. Jamás en un libro, en un devocionario israelita, iba a aparecer la palabra Abba. Sí aparece la palabra Padre, pero como distante. Acá la palabra Abba es la palabra más familiar de un niño respecto al Padre. Supone una cercanía inimaginable para una persona religiosa. Por eso todos los estudiosos coinciden que esta palabra la dijo Jesús. Y que por eso los evangelios no la quisieron traducir. Quedó en arameo, Abba. Fíjense, me adelanto. No sale nunca en la Biblia, no sale nunca en los evangelios. El único que la trae es Marcos. Fuera de Marcos la usó Pablo 2 veces en Gálatas y en Romano. Pero en los evangelios es la única vez que aparece. Por eso esta es la palabra que revela la conciencia que tiene Jesús. O sea, físicamente Dios está lejos. Pero esta es la paradoja. Jesús lo siente cercano. Físicamente está lejos, físicamente hay silencio, físicamente está solo. Paradojalmente, ahí emerge la palabra de mayor cercanía con Dios. Por eso es que es una palabra clave en este relato, ¿sí? Aunque sale solo en Marcos, pero en la estructura de la experiencia esta es una palabra clave. Un detalle más, diapositiva 12, evidentemente que este pasaje hay que vincularlo con el bautismo, la voz del cielo, mi hijo amado,
con las tentaciones, el intento de separar a Jesús del Padre, con la transfiguración, otra vez la voz del cielo, mi Hijo amado. Ven, acá podríamos usar esta expresión. Si la transfiguración es el monte Tabor de la gloria, este sería un Tabor invertido, ¿no? No es el Tabor de la luz, es el tabor de la noche. Sería la noche oscura de la cual habla San Juan de la Cruz, ¿no? La noche oscura de la que suelen hablar los místicos, ¿no? Bien, fíjense, diapositiva 13, la estructura, diapositiva 14. Miren, esa estructura de la que hemos hablado es la clave de estos relatos. Fíjense lo que puse ahí. Estructura fundamental, el entrecruzamiento de dos relaciones. La que une a Jesús y al Padre, la que une a Jesús y los discípulos. Bien, Marco y Mateo usan eso, ponen en forma de narración este entrecruzamiento. Pero Lucas destaca nada más que la relación Jesús y los discípulos, mientras que Juan destaca solamente la relación Jesús-Padre. Ven que esta es la estructura madre de los 4 relatos. Los Marco y Mateo usan completa esta estructura, Lucas solo la relación con los discípulos y Juan solo la relación con el Padre, ¿no? Por eso esta estructura era importante manejarla. Bien, dicho esto, vamos a Marcos, una palabrita sobre Marcos. Estoy en la diapositiva 19. ¿Por qué aparece este trío famoso, Pedro, Santiago y Juan? Bueno, lo voy explicando en las otras diapositivas. Ya sabemos, los primeros llamados fueron estos. Los 3 que aparecen con la resurrección de la hija de Jairo. Estos 3 aparecen en la transfiguración. Santiago, Juan y Santiago le van a pedir a Jesús los primeros puestos. Y Jesús les dice, ¿ustedes van a beber del cáliz que yo voy a beber? Y estos, sin saber qué decían, dijeron, sí podemos ver. Aparecen de nuevo. O sea, estos personajes, Pedro, Juan y Santiago, dijimos la clase pasada, son los líderes de la iglesia primitiva. Con Pablo son los 3 grandes líderes. Por eso aparecen en las escenas centrales, ¿sí? Bien, si avanzamos a la diapositiva 27, acá está la tensión, texto, textum, dijimos la semana pasada, ¿no? Un texto tiene una tensión. La gran tensión es Abba Cáliz. Este es el drama. Abba es el Padre, pero el Padre me entrega el cáliz. ¿Se notan? Dios y el diablo es una misma moneda con 2 caras. Abba, cáliz. El cáliz no se lo entrega otro externo. El cáliz es voluntad de Dios. Esta es la tensión. Marco lo va a decir de una forma violenta, aparte de este cáliz. Mateo va a suavizar. Pero esta es la tensión del texto. Que la voluntad de Dios, que debiera ser amor y gloria y alegría, la voluntad de Dios puede aparecer en el símbolo de un cáliz. Bueno, este es el problema, esta es la tensión. Y claramente Jesús no quiere el cáliz es la pasión, es la cruz. Jesús, recuerden, no es un enfermo mental, Jesús ama la vida, quiere vivir, ¿no? Entonces Jesús no es un masoquista. Los que buscan la muerte, las mortificaciones, son enfermos mentales. Jesús está enamorado de la vida, le gusta tomar vino, contar parábolas en las tabernas de Galilea, ¿no? Entonces, Jesús es el nombre de buen humor, ¿no? Entonces jamás quiere un cáliz, eso es para los enfermos mentales nomás, y lo digo con respeto y cariño. Bueno, entonces, la tensión, si avanzamos a la diapositiva 33, un detalle menor de Pedro, de Marcos. ¿Se acuerdan que yo les señalé que el redactor lo llama Pedro, que es el nombre del príncipe de los apóstoles? En cambio Jesús le baja
el escalafón y lo llama Simón, porque se le dio la misión de velar y Pedro se durmió. Pedro no está en condiciones de enfrentar la prueba, ¿sí? Se ha dormido, no ha velado. Por eso Jesús le baja el escalafón. Diapositiva 36, dice, sus ojos no sabían qué responderle, ¿sí? Evoca la transfiguración, ¿no? Siempre que hay un texto vinculado a la pasión, los discípulos se duermen y no saben qué responder. Ciertamente que la pasión y la cruz es lo que ni Jesús quiere, ni los discípulos van a poder entender, ¿no? El tercer regreso, en donde termina Marcos, ya lo dije, el verbo de la pasión, que es el más importante, el verbo entregar, ya lo he dicho y ahí está en el apunte, ¿no? Bueno, Mateo agrega muy poco. Mateo, diapositiva 42, destaca a Pedro sobre los otros discípulos. En la diapositiva 43, Jesús de Pedro no cae aplastado, sino con una actitud religiosa de oración, la prosquínesis. Es menos brusco que Marcos, dice, si es posible que pase mi cáliz, no dice aparta de mí, ¿no? En ese sentido, Mateo ha mejorado la imagen de Jesús y de los discípulos, ¿no? Diapositiva 45, si bien Marcos es el que tiene el privilegio de haber usado Abba, pero cuando Mateo usa mi padre o padre mío, no le va en saga. La expresión padre mío es típica de Mateo y tiene casi que la hondura del Abba. Entonces no hay que banalizar la expresión padre mío que trae el Jesús de Marcos, ¿no? De Mateo, perdón. Ahí recuerda además el hágase tu voluntad del Padre Nuestro. El mejor comentario del Padre Nuestro es la oración del Huerto de los Olivos, porque ahí sale hágase tu voluntad, ¿no? Lo que interesa es el sentido catequístico que quiso darle Mateo. Fíjense en diapositiva 46. Si Marcos fue más dramático, Mateo ya aprovechó el texto para hacer una catequesis. Subrayó por primera vez, por segunda vez, por tercera vez. Entonces quedó marcada como una pequeña catequesis sobre la oración. La primera parte es para subrayar la oración de petición, que pase en Tecale. La segunda parte, la aceptación, hágase tu voluntad. Y la tercera, la perseveración. Lo dijo de nuevo, ¿no? Como de un modo perseverante. Bien, lo que en Marcos fue un relato altamente dramático, Mateo ya le dio más, aprovechó para hacer una catequesis. Lucas cambió todo, miren diapositiva 48. En Lucas desaparecieron los discípulos que vayan, vuelven, esa historia no es tan central, y Lucas ha hecho un claro quiasmo. Como comienza, termina. A se corresponde con A', con signos de orar para no llegar a la tentación. B se corresponde con B'. Jesús se aleja, Jesús vuelve. C se corresponde con C', la oración de Jesús. Y en el centro está lo del ángel, Dios conforta a Jesús. Lucas ha dejado el relato de idas y vueltas de 3 veces. No es tan importante que velen los discípulos. En Lucas lo que importa es la oración. Y en este caso el auxilio de Dios por el ángel. Ese es el centro. Ha cambiado bastante Lucas el relato. Ciertamente que Lucas, y yo puse comentarios, pero ahora no me detengo. Ciertamente lo que importa a Lucas, vamos a la diapositiva 54. Si Jesús sudó sangre antes de morir, ¿sí? Esto es lo sorprendente que tiene Lucas, por eso me detengo aquí. Eso se llama hematidrosis, palabra griega, diapositiva 59. Hema es sangre. Vieron que cuando ustedes van al
Ana María, cuando usted va a ¿cómo se llama? En el hospital ¿cómo? ¿El lugar donde sacan sangre, cómo le llaman? Bueno, Laboratorio y la médica es hematóloga. exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque hema es sangre, hidro es sudoración por el agua. O sea que son glándulas que pueden sudar sangre. Miren ahí les pongo, ahí en la diapositiva 60, cómo puede sudar, ¿sí? Por las venas y puede sudar sangre. El ejemplo de esto más próximo que tenemos fueron las guerras de las Malvinas, en donde los muchachos a veces por el terror de la guerra, esas situaciones tan feas que tuvieron que padecer, algunos se decían que sudaban sangre, se rompen las venitas y expulsa sangre. En general, cuando ustedes han visto las imágenes de la Virgen en las capillitas, que algún día aparecen con sangre, es sangre, no es que el monaguillo le pintó con pintura. La mayoría de las veces es sangre, lo que pasa es que es sangre humana, y entonces es que alguna persona por nervios, qué sé yo, el marido la palió, no le deja de los hijos, no sé, por tantas cosas feas que padece cotidianamente la gente, se suelen dar estas experiencias. Y como la gente solo se lo va a pedir a la Virgen, no es extraño, estas cosas suceden muy seguido. Pero son situaciones, enfermedades típicas de los seres humanos, en situaciones altamente duras, tristes, patológicas, ¿no? Bueno, por eso es muy común, lo van a ver en muchas de las historias de los santos, generalmente se dan estas experiencias muchísimas veces. Avanzamos, diapositiva 62. Primera advertencia. El texto es claro, dice, sudó como gotas de sangre, no dice que sudó sangre. Este como es muy importante. ¿Se acuerdan que cuando el Espíritu Santo descendió como una paloma, no dice que descendió, que era una paloma? En Pentecostés, el Espíritu Santo se apareció como lenguas de fuego, no que eran lengüitas de fuego. Entonces este como, muy típico, ayuda a distinguir. No, sudó como gotas de sangre, ¿no? Entonces, no es que sean... Bien, ¿cuál es el problema de esto? Ahí le puse 2 rojos, no lo voy a leer, dice así. En los testimonios más antiguos, nosotros en nuestra mano tenemos una Biblia, pero esa Biblia, ¿cómo se construyó? No existe una Biblia antigua, no existían las Biblias, pero sí tenemos muchos papiros, muchos textos que quedaron como testimonios muy, muy antiguos. ¿Cuál es el problema? En los testimonios más antiguos no aparece esta escena del ángel, esto que llamamos la agonía. El único que usa esa palabra es Lucas. Ni Marcos, ni Mateo, ni Juan usan agonía. Cuando ustedes hablan de agonía de Jesús se refieren solo a Lucas. Es el único que aparece. Bueno, no aparecen los textos antiguos. Avanza en diapositiva 63. Allá por el año 150, alguien agregó esta escena. Está clara que es un agregado. Lo agregó en torno al 150, no hay fechas precisas. En torno al año 150, alguien agrega esta escena. La pregunta es ¿por qué la habría agregado? Bueno, si vamos a la diapositiva 64, en el siglo II aparece una herejía cristiana muy fuerte, conocida con el nombre de docetismo o docetismo. ¿Qué es el docetismo? Es un grupo de cristianos que exalta la divinidad de Jesucristo y niegan la humanidad de Jesucristo. Entonces ellos decían, en la transfiguración vimos un cuerpo glorioso, no era el cuerpo de carne. Decían, cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿por qué? Porque tenía un cuerpo que no era material y por eso podía caminar sobre el agua. Entonces, estos herejes
interpretaron algunos pasajes del Evangelio como que Jesús tenía un cuerpo celestial, angelical. No era el cuerpo material como tenemos todas las personas, un cuerpo físico. Entonces, sobre todo este problema de Lucas y Juan, que escriben en ambientes gnósticos que se parecen al docetismo, fíjense que en Lucas, ¿se acuerdan cuando descendió la paloma? Dijo, era de forma corporal. En Lucas siempre va a tener que subrayar la materialidad de las cosas para que crean que es real. Cuando resucite, Jesús va a tener que comer un pescado para que crean que era real. Entonces, como vive en un mundo, en un ambiente gnóstico, donde hay docetistas, va a tener que subrayar lo físico. Por eso tuvo que sudar como sangre. ¿Está claro esto? Es una forma de decir, no, mire, el sufrimiento fue real. Pero él, para decir que el sufrimiento fuera real, ha tenido que mostrar un dato físico. Le salía sangre. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, este texto no es de Lucas, fíjense, aparecen expresiones que Lucas no usa jamás. La palabra agonía es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, es la única vez, aparece acá y Lucas no la usa nunca más, hidros tampoco, ahí viene trombosis. Yo cuando tengo que hacerme atender por la trombosis, ustedes saben que nunca me acuerdo el nombre. ¿Yo qué hago? Me acuerdo del relato de la agonía de Lucas y ahí me viene trombosis. Bueno, pero ven que son expresiones que usa Lucas. Miren, diapositiva 67. En Lucas hay un ángel mudo, no le dice nada. En cambio, si ustedes ven en Lucas, siempre los ángeles hablan. Ángel significa mensaje, noticia. O sea que en Lucas siempre el ángel dice algo. En cambio, acá en la agonía, este es un ángel mudo. Fíjense diapositiva 68. Jesús en Lucas nunca es desbordado. Entonces no es que está gritando y le sale sangre. No es que... No. Siempre el Jesús de Lucas en la pasión siempre está equilibrado. Entonces, esto no lo escribió Lucas. Pero el hecho de que no lo haya escrito Lucas no significa que la iglesia después lo haya incorporado en el canon. Eso es una cosa distinta. Nosotros sabemos que hay varias partes de la Biblia, de los evangelios, hay agregados de Marcos, que no escribió Marcos, lo escribieron otros discípulos, hay agregados en Lucas, en Juan, que lo escribieron otros discípulos. Pero relativamente pronto, entonces cuando la iglesia forma el canon, los incorporó y por lo tanto son palabra de Dios. La escena del ángel que va a confortar a Jesús no la escribió Lucas, está bien, pero sí es palabra de Dios. Es una cosa muy distinta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el acento entonces de Lucas? Un Jesús frágil, débil, humano. Necesita que un ángel lo ayude. Si Jesús soporta la agonía, agonía significa combate, ¿no? Una palabra griega, agón. Agonía es combate. Cuando te dijeron o dicen que tu papá está agonizando en el hospital, no te están diciendo que está muriendo, te dicen que está peleando para no morirse. Agonía es combate. Jesús está peleando, ¿sí? Que pase en este caso, está peleando, es un combate. Ahora bien, no tiene fuerza Jesús, eso está diciendo Lucas. La fuerza le viene del cielo, tiene que venir un ángel a confortarlo. En Jesús no es Superman, en Jesús de Lucas no es por fortaleza propia. Jesús tuvo que orar y un ángel vino a confortarlo. Esto es lo que va a tener que hacer el discípulo de Lucas, ponerse a orar para no caer en tentación. Uno solo no tiene fuerzas para enfrentar la pasión y la cruz. Uno necesita ser humilde y orar y pedir que Dios le mande un auxilio, ¿sí? Ven que Lucas va por otro lado muy distinto. ¿Nos entendimos? Fíjense rápido Juan.
Yo transcribí el texto para que lo vean. Fíjense, diapositiva 71. Alguien que lea la diapositiva 71, por favor. María Elena, Jesús les respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Juan, la hora es una palabra muy importante. Toda la segunda parte del Evangelio de Juan, del 13 en adelante, está bajo la palabra hora. ¿Qué es la hora? Es la hora de la pasión, muerte y resurrección. ¿Se acuerdan cuando a su madre en las bodas de Caná, capítulo 2, dijo, ¿no ha llegado mi hora? Bueno, ¿a qué hora se refería? A esto. En el capítulo 13:1 de Juan dice, habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, ¿qué es la hora en Juan? Es la pasión y resurrección. Ahora, es la hora de la glorificación, porque es la hora de la entrega. Jesús se entrega y así el Padre lo glorifica. ¿Bien? Entonces, adelante, alguien que lea, omito la 72, hacer una catequesis, resume todo lo que dijeron los sinópticos, lo resume en esa pequeña catequesis, lo omito la diapositiva 72. Vamos a la 73, por favor, alguien que lea. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. ¿Ven que nada que ver con los sinópticos? Él no quiere que el Padre lo saque de esta hora. Si para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre, ¿no? Ve 73, por favor. Esa es 73. No, ya lo leímos. 74. Yo, Padre Rita. Padre Rita. Sí. Vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora Suficiente, Rita, por ahora es suficiente. ¿Ven? En Lucas el ángel fue para confortar a Jesús. Acá el ángel no vino para fortalecer a Jesús, vino para ustedes, para que ustedes me crean. Ven que la óptica de Juan es totalmente distinto. No hay vía crucis en Juan, hay vía lucis. No hay vía crucis en Juan. En Juan hay vía lucis. Es el camino triunfal. Glorificamos a Jesús porque vino a entregarse. Y en esa entrega se ha glorificado el Padre, hemos visto su gloria. ¿Cuál es su gloria? Entregarse por nosotros. La gloria de Dios, la buena suerte de Dios somos nosotros. Entonces, a alguien se cortó la luz, una pena, pruebe pagando a EPEC y realmente... Bueno, entonces, ven que lo de Juan es totalmente extraño, lo dejamos a Juan y, a ver, diapositiva 80. Juan lo contempla exaltado, Jesús, ¿sí? En la gloria. Por eso vamos permanentemente, quien lee el Evangelio de Juan sabe que está en otra teología, es otra cristología, ¿sí? Entonces, bien, en diapositiva 1 yo siempre elijo un párrafo de la Dei Verbum. Me agrada que los disparates que ustedes están oyendo vean que algún amparo con la enseñanza del magisterio de la Iglesia tienen, ¿no? Que ninguna de estas cosas son ocurrencias mías. Por eso me gusta leer algún texto. Vamos a la diapositiva 82. He elegido un texto sobre la Sagrada Tradición que está en el número 8. Es un texto largo, tiene 3 párrafos, A, B y C. Del A y B solo me interesa esta frasecita, no me interesa entero. Después en la otra diapositiva vamos a leer el párrafo C entero. Pero alguien que quiera leer la diapositiva 82, por favor.
María Elena, padre. La predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. Esta tradición, que deriva de los apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Destaco, fíjense el primer renglón que destaqué. La predicación apostólica, o sea, la tradición, está expuesta de modo especial en los libros inspirados. O sea, lo decía la semana pasada, la Biblia, la Escritura, es tradición. Es la tradición. Cuando hablamos de tradición, en primer lugar estamos hablando de la Escritura. Segunda idea muy importante, no es una tradición, es una tradición que progresa. El alma que anima, valga la redundancia, el alma que anima la tradición es el Espíritu Santo. Y es dinámico y progresa. Evidentemente que hoy tenemos una inteligencia de las Escrituras que no teníamos en el siglo III y en el siglo X. Entonces el Espíritu Santo va abriéndonos los misterios de la tradición, va abriéndonos la inteligencia de la fe para que vayamos descubriendo cosas que en el siglo XV no podíamos descubrir. Bien, pero el que me interesaba, el texto que me interesa, es la diapositiva de la 83, por favor. Este es el tercer párrafo. Yo separé A, B y C para que se comprenda nada más. Bien, alguien que lea la diapositiva 83 en voz alta, por favor, para todos. Las enseñanzas de los... Ah, sí, por favor. No, le digo. Dale. Me escucha. Bueno, Gerardo, es para un hombre, Gerardo. Liberé el micrófono, esto es para hombres. Ya que las mujeres no quieren leer. No, Bueno, se tapa. Las enseñanzas de los santos padres testifican la presencia viva de esta tradición, cuyos tesoros se comunican a la práctica y a la vida de la Iglesia creyente y orante. Por esta tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados, y la misma Sagrada Escritura se va conociendo en ella más a fondo y se hace incesantemente operativa. Y de esta forma, Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con la esposa de su amado Hijo. Y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia y por ella en el mundo, va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Vuelvo al segundo parágrafo. Por esta tradición conoce la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. Entonces, ¿qué aporta la tradición? El canon. San Agustín solía decir, para mí la Biblia es palabra de Dios porque me lo entregó la Iglesia. No hay otra forma. No hay datos internos a la Sagrada Escritura que demuestren que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. No hay ningún dato interno. Entonces usted no puede demostrar solo con la Biblia en la mano que esto es la palabra de Dios. Esto es un don de la tradición. La tradición nos dijo, estos libros son el canon. Entonces, nosotros, la Biblia es palabra de Dios, no porque en la Biblia, en un tal versículo, en tal capítulo, dice esto es palabra de Dios. No. La Biblia la recibimos como palabra de Dios, y esto nos lo ha señalado y nos lo ha entregado el canon. ¿Por qué me detuve acá? Porque yo les acabo de decir que lo del ángel de Lucas no lo escribió Lucas, pero sin embargo lo asumió la tradición como texto propio y lo incorporó en el canon. Entonces, lo que lo que es palabra de Dios es el texto canónico, no lo previo. Hoy todos los estudiosos saben que ese texto no lo escribió Lucas,
pero el texto que es palabra de Dios no son estas investigaciones precanónicas. La palabra de Dios, lo que se lee en misa, es el canon. Entonces, bueno, eso es palabra de Dios, por eso quería que leamos este texto. Vamos a la diapositiva 84. La agonía y Penuel. Este es Jacob, Génesis capítulo 32. Ahí tienen a la derecha este mapa, Peniel, ¿ven? Ahí Jacob se encontró con Dios, peleó con Dios. Pení es rostro, el Dios. Fíjense, diapositiva 86, no lo vamos a leer, yo se los cuento. Jacob es un chanta. Si han leído alguna vez la Biblia, saben que es un chanta. Le roba a todo el mundo todo, la lenteja, todo robo, no solo la lenteja, todo. El plato, la olla y hasta la ceniza. O sea, es realmente un chanta. Ahora, el hermano lo anda buscando para matar. Pero él se quiere reconciliar con el hermano, le dicen, viene tu hermano con un ejército. Entonces él, para reconciliarse con su hermano, se va a encontrar con su hermano, le manda regalos para abuenarlo. Ya pasaron muchos años. Y entonces, ven, diapositiva 87, versículo 22, y aquella noche Jacob permaneció en el campamento, mientras sus regalos iban delante de él hacia Esaú. Diapositiva 87, alguien que lea, no lo que está en morado, que lo puse yo. Diapositiva 87, alguien que lea. Paso. Aquella noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Iabok. Sí. Después que los hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo. ¿Ven cómo Jesús se queda solo? A los discípulos les dijo, quédense aquí, ¿ven? Acá Jacob queda solo, es de noche. Diapositiva 88, lo leo yo, dice así. Un hombre luchó con él. Cuando uno lee atentamente el texto es Dios. Pero a Dios en la Biblia no se lo menciona. Un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Dios no aparece de día porque Dios no se lo puede ver. Entonces Dios aparece de noche. O sea que Dios estuvo peleando con Jacob toda una noche. Al ver Dios que no podía dominar a Jacob, Dios le golpeó en la articulación del fémur. Le hizo trampa a Dios. Le pegó bajo el pantalón que en el box no se puede. Y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego le dijo Dios a Jacob, déjame partir porque ya está amaneciendo. Diapositiva 89, ahí tiene el fémur, ahí le pegó una trampa, no sé, el box es una mala jugada. Diapositiva 90. Pero Jacob replicó, no te soltaré si antes no me bendices. Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Jacob respondió, Jacob. Y Dios le añadió, en adelante te llamarás Jacob, no te llamarás Jacob, sino Israel, que es lo mismo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué es Israel? El que pelea contra Dios. ¿Qué es un israelita? El que se agarra trompadas contra Dios. Ahora, en la Biblia, la historia de Jacob es una parábola de Israel. Jacob es Israel porque supo pelear con Dios y le ganó. Jacob ha vencido a Dios. Sigue. Jacob le rogó, por favor, dime tu nombre. Pero Dios le respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Diapositiva 91. Y allí mismo lo bendijo. Ven que le arrebató la bendición a Dios, ¿no? Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzaba a brillar. Y Jacob rengueaba del muslo. Ven que Jesús sudaba sangre, tenía algo físico. Acá Jacob, después del encuentro con Dios,
toca el cuerpo, ¿ven? Entonces, y Jacob iba rengueando, memoria de que ha peleado con Dios. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático. Bueno, eso no nos importa. Entonces, vamos a la diapositiva 99, 94. Fíjense, ahí cito un documento, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica 1993. Sobre el estudio de la Biblia, este es el documento más importante de la Iglesia, el más importante. Lo tienen que tener, ustedes lo bajan de internet, lo tienen. No es un libro de fácil lectura, pero es un documento que deben tener. Y ahí lo que me interesa señalar es que entre los tantos métodos de lectura que usa la Iglesia, usa lo que se llama el estructuralismo. No voy a explicar para nada qué es eso es otro capítulo. Lo que nos interesa es que Vladimir Prot fue el mejor estudioso de los cuentos populares, ¿sí? Y esto lo divulgó Levi Strauss y Roland Barthes, que son los grandes estructuralistas. Bueno, y o sea que hay un tipo que se puso a estudiar cómo eran los cuentos populares. Vamos a la diapositiva 95. Fíjense. Va a comparar cuento popular con el Génesis. Miren esto. Cuento popular, héroe recibe un objeto mágico. Génesis, Jacob recibe la bendición. Cuento popular, hay transferencia de un lugar a otro. Génesis, parte del norte para llegar a su hogar. Cuento popular, combate el malo y el héroe. Génesis, lucha Dios y Jacob. Cuento popular, señalización del héroe. Génesis, Jacob es señalado en la cadera. Cuento popular, triunfo del héroe, derrota del malo. Génesis, triunfo de Jacob sobre Dios. Cuento popular, fin de la desgracia o de la carencia. Génesis, Jacob logra llegar a Siquem. Cuento popular, transfiguración del héroe. Génesis, transformación, cambio de nombre. El nombre es la persona. Si le cambió el nombre, una transfiguración. Vete el relato de la transfiguración de Jacob, o la agonía de Jacob. Y al final, la bestia se transforma en un señor hermoso, no importa. Vamos a la diapositiva 96. Miren, primero le pongo lo común de Jacob y Jesús. Ahí puse mal, poquito, son elementos que yo saco de diversos apuntes. Ahí no debiera haber puesto el texto de Marcos, hay que poner el texto de Lucas. Porque Lucas es el único que usa la palabra agonía. Y porque Lucas es el que habla de que sudó sangre. Por eso borren después donde dice Marcos 14 y pongan el texto de Lucas. El paralelo es Génesis y Lucas. Bien, fíjense, en ambos es de noche. Ambos se apartan de los suyos y están solos. Ambos hay una lucha con la voluntad de Dios. Aparte de mí este cáliz, acá vencen suplicando y llorando, bueno, ahí está Hebreos 5, no vencen por el poder, sino por la gracia, Dios le envía el ángel. Ahora, muestro las diferencias, recién mostré la semejanza. Jacob es un relato de la magia, quiere justificar la magia, la oración es para manipular a Dios. En cambio, en Jesús es para obedecer a Dios. En Jacob quiere luchar para conseguir la bendición. Jesús lucha para no caer en la tentación. En Jacob termina siendo padre del pueblo. Jesús termina siendo la causa de la salvación. En Jacob combate con las manos, no lo suelta. Jesús combate con la oración. Pero ciertamente que hay un gran paralelismo. La agonía y la transfiguración de Jacob pueden iluminar la agonía y la transfiguración de Jesús. Entonces, acá son textos profundos, son textos míticos, son textos místicos. ¿Me permiten contar un cuento breve, aunque me va a robar tiempo? Fíjense, había un gran santo, un hombre de Dios, allá en la Amazonia,
y un periodista inglés quiso ir a conocerlo y hablar con él, y cruzó todos los cielos, tierra y mares para conocer a este monje. Repito, recorrió cielos, tierras y mares en invierno y verano para llegar hasta el monasterio, y llegó allá perdido en la selva, ni los monos llegan a ese lugar. Cuando llega, están las puertas cerradas, golpea y sale un monaguillo, un novicio, perdón, ¿saben qué es un novicio? Sale un novicio a atenderlo. Y este hombre le dice, mira, he cruzado cielo, tierras y mares, he cruzado las 4 estaciones ¿sí? Y para ver a tu maestro, necesito hablar con él, ya me voy, el avión se me va, necesito hablar con él. Y él le dice, no, perdóneme, pero el maestro es cordobés y él no renuncia a la siesta. Entonces, ¿cómo? Sí, no, él es cordobés y la siesta no la renuncia jamás. Es innegociable. Dice, pero mira, yo se me da el avión. Dice, bueno, haceme un favor. Yo quiero contar algo al mundo, él es un famoso periodista, quiero contarle al mundo algún milagro, algo de tu maestro, por favor contame algo, un milagro. Y entonces el novicio se rasca la cabeza y le dice, a ver, milagros, no sé, dice, porque para ustedes milagro es cuando Dios hace la voluntad de algún hombre. En cambio para nosotros milagro es cuando el hombre hace la voluntad de Dios. Repito, para ustedes milagro es cuando Dios hace la voluntad de un hombre. En cambio para nosotros milagro es cuando el hombre hace la voluntad de Dios. Esta es la diferencia entre Jacob y Jesús. Esta es la diferencia entre la magia. ¿Sí? Bien, rapidito el Salmo, diapositiva 95. Miren, les he puesto una tarea para que ustedes, cuando, no sé si los domingos toman para rezar el Salmo, no sé qué día, elijan un día para rezar un Salmo, solo un Salmo. Es bueno elegir un día en la semana que sea fijo, porque si lo hacen cuando pueden, después no lo van a hacer nunca. Entonces es bueno elegir un día a la semana. Entonces yo primero les pongo una tarea, que no la vamos a hacer, ¿ven? Diapositiva 99, hay una tarea, ¿está claro? Ver sí. Los verbos, ¿sí? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Sí. Muy bien. En la 100 está el texto, 101 hay una tarea, 102 está el texto, 103 hay una tarea, 104 está el texto, 105 una tarea, 106 el texto, 107 una tarea, 108 el texto. Bien, no vamos a hacer la tarea, ustedes el día que quieran rezar este salmo. La tarea, fíjense, diapositiva 99, miren el título, lectura atenta del salmo. Este ejercicio no es para orar, es para leer atentamente, nada más. Porque nosotros no solemos leer atentamente. Leemos tan rápido que no leemos. Entonces, este ejercicio es solo para leer atentamente. No da ningún fruto espiritual. Sí da un fruto psicológico e intelectual. Bueno, omito eso, leo rápido el Salmo, diapositiva 100. Voy a ir omitiendo los ejercicios y leo el Salmo. Fíjense cuando leamos este Salmo. Escucha mis palabras, Señor. Yo le estoy pidiendo a Dios que me atienda, que me escuche, ¿ven? Fíjense, ¿qué le está reclamando el orante a Dios? Escucha mis palabras, Señor. Percibe mi susurro. Le estoy pidiendo algo más que escuche, que perciba. Haz caso de mis gritos de socorro. ¿Ven todo lo que le está pidiendo? Dios mío y Rey mío, a ti te suplico, Señor. Por la mañana oye mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y quedo aguardando. Es alguien que va al templo y en la mañana se resolvían los casos. El rey era el juez, Dios es rey y juez, va a resolver el caso de este hombre, no ha expuesto su causa. Pero noten las sutilezas. Miren, Dios tiene que oírlo y verlo. ¿Ven? ¿Notan?
Dios tiene que estar atento, Dios no puede estar distraído. Dios no puede estar distraído. Noten que el tipo lo ha enmarañado, lo ha encerrado, le está exigiendo que Dios use los 5 sentidos. Que no está, que lo escuche. ¿Vieron que hay gente que dice, te escucho y pone la radio, vieron de fondo? Ay, que la radio me acompaña. No, no es así. La oración no es algo que lo acompañe a Dios, pues está aburrido. Dios tiene que estar con los 5 sentidos. Noten que es muy interesante. El salmista lo ha entrampado a Dios. Dice, mira, yo quiero que me escuches. No estés distraído. No. Apaga el celular, me escuchás a mí. ¿Sí? Es interesante cómo le plantea la jugada, ¿no? La diapositiva 102. Tú no eres un Dios que quiere el mal, ni el malvado. Alguien que la lea, diapositiva 102, por favor. Pues tú no eres un Dios que quiera el mal, ni el malvado es tu huésped, ni se mantendrán los arrogantes ante ti. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, destruyes a los mentirosos, a sanguinarios y embusteros, los aborrece el Señor. Bien, fíjense, nuestro Dios no es un Dios estético, es un Dios ético. Más que para admirar, es para actuar. No es un Dios estético, no es un adorno, no es un souvenir, es un Dios ético, no estético. No pacta con los tránsfugas, ¿ven? No pacta con los malvados. Por eso un montón de verbos que apuntan a la ruptura. Diapositiva 104. Allá hablaba tú a Dios, ahora yo, habla Él. Yo, en cambio, por tu gran bondad, puedo entrar en tu casa. Los malvados no pueden entrar al templo. Dios no les permite. Yo puedo entrar, pero no porque sea bonito, sino por tu gracia, ¿ven? Miren que hay un juego de palabras. Yo, en cambio, no es que yo entro porque quiero, no. Yo, en cambio, ven que ahí me pone un freno. Por tu gran bondad puedo entrar en tu casa. O sea, entro a tu casa por gracia, no porque tenga méritos. El tipo es consciente que no tiene méritos. Yo, en cambio, por tu gran bondad puedo entrar en tu casa, postrarme, la prosquínesis de Mateo, que puso rostro en tierra, postrarme hacia tu santuario, el Santísimo, con reverencia. Y una gran conciencia que es muy importante donde está. Por tu justicia, guíame, ahora en el andar, ¿no? Señor, en mi respuesta a mis detractores, allana ante mí tu camino. El Dios este, el Dios de la bondad y la justicia, son las dos adjetivaciones típicas del Dios de la Biblia. Gesed es la bondad y Sedek es justicia. Este es el Dios del amor y de la justicia, ¿ven? En este Dios. Entonces, este es un Dios justo que me va a hacer justicia en mi causa, pero este es un Dios sobre todo misericordioso. Y por eso yo puedo entrar a este lugar. Supone una gran intimidad, ¿no? En este salmo. Diapositiva 106. Ahora aparecen los malos. Miren, el esquema del salmo es tú, yo, ellos. Primero habló del tú. Después habló del yo. Ahora los malos, ellos. ¿Alguien que lea diapositiva 106? Yo leo. Que en su boca no hay sinceridad, su mente es una cima, su garganta es un sepulcro abierto y halagan con la lengua. Condénalos, oh Dios, que fracasen sus planes, por sus muchos crímenes expúlsalos que se rebelan contra ti. Fíjense que boca, garganta, lengua, todo está vinculado a la palabra. Recuerden que estos textos pertenecen
a una cultura oral, no había imprenta. Entonces no es la cultura del libro. No, acá no dice lee atentamente. Acá el tema es la oralidad. Por eso es peligrosa la boca, la palabra y la garganta. ¿Sí? Que son culturas orales. Bueno, que los expulse. 108, gran alegría, que se alegren los que acogen a ti con júbilo perpetuo, que se regocijen contigo, los que aman tu nombre, que tú, Señor, bendices al inocente. ¿Vieron que a los otros les decía que son criminales? ¿Ven? Porque perseguían al inocente. Bendices al inocente, lo cubres, lo rodeas con el escudo de tu bondad. Bien, esta vez quería proponerles una cosa distinta. El Salmo es muy bueno, interesante, ahí tienen una técnica para hacer una lectura atenta, inteligente del texto, pero ahora les propongo terminar, miren, todavía estoy con tiempo, me queda un minuto, con un texto de Juan Cassiano, es un monje del siglo II, el padre de la vida monástica en Occidente es San Benito del siglo IV. El padre de la vida monástica en Oriente, del siglo II y III, es Juan Cassiano, es anterior. Tiene varios escritos, y en uno de esos escritos tiene unas palabras sobre la oración, y concretamente sobre cómo reza un monje los salmos. Me ha parecido una cosa muy bonita y muy buena, no solo bonita, muy buena este texto, y por eso me parece que es muy importante leerlo, porque para ver cómo se rezan los salmos. Entonces, bien, el título está tomado de un texto de él que dice, estoy en la diapositiva 105, reza los salmos como si fuera su autor. Miren qué interesante. No como algo extraño, es algo que yo soy el autor. Miren qué interesante. O si hubieran escrito expresamente para ti. Bueno, esa es la clave. Leo el texto. Piense que es del siglo II, o sea, es un texto antiguo, dirigido para monjes, pero dentro de un texto antiguo, y es para aprender a rezar. ¿Cómo se rezan los salmos? Semana pasada planteamos la técnica, criticar por arriba y por abajo. Acá va otra cuestión. ¿Cómo me involucro yo como persona en la lectura del salmo? Vivificado con este alimento, del que no cesa de nutrirse el monje, penetra en el íntimo sentido de los salmos. Y así no es de maravillar que los recite no como compuestos por el profeta, sino como si fuera él mismo su autor. Esto es, como si se tratara de una plegaria personal, sintiéndose movido de la más honda compunción. O también los considera escritos adrede para él. Y comprende que los sentimientos que contienen no se realizaron solamente antaño en la persona del salmista, sino que se cumplen en él todos los días. Entonces lo que nos revela las verdades que contienen no son las palabras, sino la prueba que hemos hecho nosotros personalmente. Penetrados en los mismos sentimientos en los cuales fue compuesto o cantado el salmo, venimos a ser, por decirlo así, los autores. Nos anticipamos al pensamiento más bien que lo seguimos. Captamos el sentido más que comprender la letra. Las palabras santas evocan en nosotros recuerdos de cosas vividas. Instruidos por lo que nosotros mismos sentimos, no los percibimos como una cosa meramente oída, sino experimentada y tocada por nuestras manos, no como cosa ajena e inaudita, sino como algo que damos a luz desde lo más profundo de nuestro corazón, como si fueran sentimientos que forman parte de nuestro propio ser.
Esta oración no es entorpecida por ninguna imagen, ni se sirve de frase o voces articuladas. Brota en un arranque de fuego que parte del corazón. Es un transporte inefable, una impetuosidad del espíritu, una alegría del alma que sobrepuja todo encarecimiento. Arrebatada de los sentidos y de todo lo visible, el alma se engolfa en Dios con gemidos y suspiros que el lenguaje no puede traducir. Es un texto muy interesante que plantea el espíritu con el cual se deben leer los salmos, ¿sí? Primero hay que leerlo atentamente, inteligentemente, hay que ver de qué habla, pero después hay que poner el corazón, hay que poner el cuerpo, hay que parir los salmos, ¿sí? Son cosas que me salen de adentro, del alma, ¿no? No estoy recitando textos extraños y ajenos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este momento. Yo lo disfruto muchísimo, se los aseguro, con firmeza. Muchas gracias por haber estado aquí, compartido, vernos un poquito los rostros. Y si Dios y la Virgen quieren, la semana que viene nos reencontraremos también estudiando otra página. Todavía estoy decidiendo cuál. Ustedes no creen que yo ya tengo todo estudiado. No, no, no. Y les envío último momento. Si ustedes fijen, el apunte este dice agonía retocado, porque ayer hice una versión y hoy lo retoqué y probablemente mañana retoque algo. Entonces, no es que estas cosas yo las sé, ya las tenía estudiadas, elaboradas, para nada, las voy haciendo ahí al toque y hasta último momento las estoy repasando, pero con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Yo disfruto, tengo la suerte de que mi oficio tiene que ver con lo que más disfruto, ¿no? En mi caso coinciden oficio y placer, ¿no? Bueno, que tengan una linda semana, que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre. Chao, Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao, cariños. Gracias, Padre. Chao, Marilena. Chao, Isabel. Chao, Viviana. Chao, Josefina. Chao. Chao, Diana. Chao,